Sea bienvenido, hermano, a la casa del Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Esa es promesa de Dios. Amén. Estábamos viendo, hermanos, la semana pasada los 3 tiempos de la salvación. Estábamos viendo la parte primera en que Dios nos salva de la pena del pecado. Veíamos que la pena del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. La otra parte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es bien importante que usted vea y entienda que cuando usted reciba o recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, el efecto directo es que Dios cierra el infierno para usted, automáticamente. Y eso no queda en juego. Eso no queda en dilema o a decidirse a futuro. Es una decisión determinada en el momento que usted creyó. Amén. Lo vimos con textos, no vamos a repetir todo eso esta vez, ¿verdad? Si lo quiere repasar, pues pídale al hermano Raúl. Por ahí usted puede encontrar estos sermones en YouTube para que usted pueda repasarlos. Hoy vamos a ver lo que es la salvación del poder del pecado, que es la otra etapa de la salvación. Recuerde que cuando nosotros recibimos a Cristo, un paso antes de eso, nosotros tenemos solo una naturaleza, la naturaleza humana pecaminosa. La única. Cuando recibimos a Jesús, recibimos una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual. Es el nuevo nacimiento. El gran problema en esta situación es que la naturaleza pecaminosa no desaparece, no deja de existir, no se va de nosotros, permanece en nosotros. Y nuestra naturaleza espiritual está también dentro de nosotros. Y no estamos hablando de alguien que está loco o que tiene 2 personalidades, estamos hablando de naturalezas. La naturaleza carnal es imposible que deje de pecar, y eso tenemos que comprenderlo. Es imposible que deje de pecar. Así como la naturaleza espiritual recibida de Cristo, es imposible que peque. O sea, ¿y esto qué pasa aquí? Y es una realidad. O sea, no se cruzan. No se mezclan estas 2 naturalezas. Y ahí está un problema. Porque el cristiano no pierde la tendencia a equivocarse, no pierde la tendencia a pecar. ¿O sí? ¿O sí? O sea, dejamos de equivocarnos, ya realmente ya el pecado ya no existe en nosotros, desde el punto de vista humano. Sigue estando, y por experimentación nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Pues yo tengo 37 años de haber recibido a Cristo, y si todavía me equivoco. Y muchas de esas equivocaciones las podemos, ¿verdad?, catalogar como pecado. Que sigue existiendo, por desgracia, esa naturaleza en la cual vamos a pelear mientras estemos en este cuerpo que está genéticamente programado para pecar. Y ese es el problema. Hoy, pues, estas son palabras no bíblicas, pero que concuerdan con lo que la Biblia enseña. Porque en Adán todos pecan. En Adán, entonces, cuando Adán peca, me hereda a mí el pecado. Y eso está en los genes. Hay una ciencia que están inventando por ahí que se llama la ciencia del pecado. Y están investigando en el ADN dónde están esos genes que nos obligan a nosotros a envejecer, a pecar, a equivocarnos. Si existe. Hay partes en nuestro cerebro que están programadas para fracasar y para aprender del fracaso. Imagínate hasta dónde llegó el pecado al punto de alterar el diseño perfecto de Dios en el ser humano. ¿Por qué? Comprobable. Cuando tú tienes un hijo, tu hijo, ¿cómo nace? ¿Nace santo o hereda el pecado? ¿Lo hereda o no lo hereda? Y bueno, y tú eres salvo. Tú recibiste a Cristo. Si tú no tuvieras esa naturaleza pecaminosa, desde el momento que recibes a Cristo, entonces no transmitirías el pecado a tu hijo. ¿Ve? Ya su hijo ya no necesitaría a Cristo porque ya nacería completamente perfecto. Pero cuando nosotros vemos ya un niño de 8 o 9 meses, arman unos berrinches, mi brother. Amén.
unos relajos al año, que se tira en el supermercado, hace unas pataletas y es egoísta y es enojado. ¿De dónde sale eso? De la corriente pecaminosa de la naturaleza caída. Aunque haya nacido de hijos de padres conversos, de padres cristianos. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede con el pecado del cristiano? ¿Me manda al infierno? Pequé y me voy al infierno, perdí la salvación, porque eso es el pleito que existe desde la Reforma, con Calvino y Arminio. ¿Se pierde la persona? Bueno, si el primer paso de la salvación fue que Dios me otorgó vida eterna y cerró el infierno, o sea, ¿lo vuelve a abrir entonces para mí? ¿Hay algún texto que diga eso? No. Pues no. Lo que está en juego es mi comunión en ese momento, pero sí es importante reconocer, ¿verdad? La misma primera carta de Juan dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. ¿Qué significa? Que seguimos manteniendo nuestra naturaleza caída. Y por eso este cuerpo tiene que morir. Si el pecado se erradicara del cuerpo, inmediatamente nuestro cuerpo se convertiría en un cuerpo eterno. ¿Sí o no? ¿Murieron los apóstoles? Pues se murieron. ¿Nos vamos a morir nosotros? Pues de seguro. De seguro. ¿Verdad? Entonces eso es una muestra de que seguimos manteniendo esa corriente de pecado en nosotros. Pero la bendición está en ¿qué? En que Dios, a través de Cristo y el Espíritu Santo, va trabajando en nosotros para que pequemos menos. Eso se llama proceso de santificación. A medida que usted va practicando las disciplinas cristianas, orar, estudiar la Biblia, congregarse, servir, teniendo comunión con Dios. Porque las disciplinas lo que buscan es eso, que usted tenga comunión con Dios. Y el que anda entre la miel, pues algo se le pega. ¿Sí o no? Y eso le va a ir ayudando a usted, más la ayuda del Espíritu Santo, a pecar menos. Entonces, en el transcurso que estamos en este cuerpo, el trabajo del Espíritu Santo es irme librando del poder que todavía tiene el pecado sobre mí. Ya las consecuencias eternas ya están cerradas, pero todavía en mi cuerpo radica el mal. Radica el pecado, una naturaleza caída que no va a desaparecer hasta la tercera etapa que vamos a tratar después. ¿Me doy a entender, hermano? Mientras estemos en este cuerpo, necesitamos una dosis grande del Espíritu Santo en nuestra vida diaria para no pecar. Porque a diario hay estímulos. A diario hay impulsos, a diario hay deseos, ¿o no? Cualquier cosita, usted ya amaneció de malas. Cualquier cosita, ya amanece con los nervios crispados y con el pelo crispado. Y un pequeño estímulo lo reventó, ¿sí o no? Y es fácil, ¿verdad?, comenzar a decir locuras. Y no solo decirlas, hacerlas. Y cualquier parecido es pura coincidencia. Y no me han contado nada de nadie. No se preocupe. Yo amanecí así, hermano. Yo amanecí. Sí, te levantas tranquilo muchas veces, descalzo, y pegas con el dedo chiquito en la pata de la cama. Y está fría la casa. ¿Eh? Y vas a orar, pero del porrazo que te diste, hasta las ganas de orar se te quitaron. ¿Qué es eso? Ese es el impulso del pecado que todavía está. Entonces lo que Dios pide es que no reine el pecado en nuestra vida, de modo que lo obedezcamos en el impulso del deseo carnal que podamos tener. Recuerda que hace un tiempo hablamos de las tentaciones. La tentación viene de eso, de un deseo desenfrenado que usted tiene por hacer algo que la Biblia tipifica como pecado. Estar en tentación no es estar en pecado. Estar en pecado es cuando usted cede a la tentación y produce
consecuencias graves para el cristiano. Entonces es importante que usted vea que usted tiene una lucha. Una lucha. En usted hay dos naturalezas que van a tratar de imponerse una a la otra. Siempre. Hay dos naturalezas. La naturaleza carnal, que es guiada aún hasta por la misma ley. Cuando usted decide por sus propias fuerzas tratar de controlarlo, usted está utilizando la ley, la cual va a ser una lucha infructuosa. Usted a diario tiene que decidir a quién obedece, si al Espíritu Santo o a la carne. A diario. A diario. Y hasta en cosas sencillas. Hasta en cosas sencillas, que parecen sencillas, pero tienen impacto espiritual. Voy, no voy, lo hago, no lo hago. Lo digo, no lo digo. ¿Sí o no? Cosas sencillas que a la larga pueden producir en nosotros pecado. Pueden producir un problema. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es aminorar ese poder que el pecado todavía tiene sobre nosotros. Y a medida que vamos creciendo en el Señor, y lo que se espera es que maduremos en Cristo Jesús espiritualmente. Y la madurez se da a través del conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la palabra. Y la madurez se da a través de la experiencia, de la relación con Cristo Jesús. ¿O no, mi hermano? Amén. Allí crece espiritualmente. Mientras más maduro espiritual estés, menos te vas a equivocar. Porque la palabra, que es lo primero que Dios utiliza para ayudarte, va a estar morando en ti porque supuestamente la estás estudiando. Estás viendo el punto de vista de Dios y el Espíritu Santo te daba la capacidad de poder vivir conforme a eso. Vamos a desarrollar esa idea o doctrina más profundamente posiblemente el próximo domingo. Pero es importante que tú veas. Vamos a ver unos textos. Romanos 6:14 dice, ya les gané, mi hermano. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo. El pecado ya no tiene la capacidad de gobernarte, es lo que dice allí. Enseñorear es gobernar, dominar. Ya no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Y la ley es la que le da esa capacidad al pecado de gobierno sobre nosotros. Estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia estamos bajo el señorío de Cristo. Amén. Entonces eso es gran bendición y gran beneficio. Gran bendición y gran beneficio. Porque no depende de mi fuerza, ni de mi energía. No depende de mi capacidad, porque eso es la ley. Mi capacidad, mi esfuerzo, mi energía. Dependo de la vida que el Espíritu Santo me ha dado. Amén. De eso es la que yo dependo. Y de ahí viene la energía y el poder para poder vivir, para poder sobrevivir. El 8:2 denle una Biblia en español a la hermana, por favor. De las nuevas, hermano. 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es librar? Me sacó de aquí, me liberó. Y si bien es cierto, volvemos a pecar, no volvemos a caer bajo ese tentáculo, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces la ley ya no puede producir esa muerte en nosotros. ¿Entiende, mi hermano? Estamos bajo la gracia, una nueva administración, una nueva dispensación de parte de Dios hacia nosotros, la iglesia. Entonces ya no produce eso que produciría bajo la ley en nosotros. Bajo la gracia Dios produce vida. Y vida en abundancia. Bien, 2 de Corintios. Yo creo que la computadora falló para ver si yo puedo usar la Biblia. Si todavía me acuerdo. Es que le gané a la compu. 2 de Corintios 3,
18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Él, de gloria en gloria. Hermano, aunque parezca loco lo que te voy a decir, aún nuestros fracasos huelen a gloria de Dios. ¿Sí o no? Nuestros errores. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y todas son? Todas. Hablábamos en escuela bíblica sobre este versículo que salió a luz en el estudio que tenemos. Y estamos viendo una vez a la semana un programa de un neurocirujano que explicaba que el cerebro humano está capacitado más para aprender de los errores, de las metidas de pata, que de las cosas buenas que hacemos. Imagínate. Yo les decía a los hermanos, y eso la Biblia lo dijo hace... Salomón en Eclesiastés escribió: en el día del bien, goza. En el del mal, recapacita, piensa. Ambas cosas ha hecho el Señor. Entonces, cuando tú cometes un error, ¿aprendes sí o no? Más la consecuencia que viene a tu vida, que te hizo sufrir, entonces en una forma inteligente un cristiano tiene que pensar: Dios no merece que yo haga esto. Y segundo, yo no quiero sufrir más. Yo peco, produzco, ¿qué? En mi vida, sufrimiento. Entonces, cuando yo pienso así y abandono el pecado, produce gloria. Gloria a Dios. ¿Entiende? Por eso que dice: de gloria en gloria, de victoria en victoria, en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es evidente a través de su palabra. Y nuestro texto que fue hoy nuestra lectura bíblica, Filipenses 1:6. Que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. O sea, todos nosotros tenemos un letrerito: under construction, bajo construcción. ¿O no? Amén. Bajo construcción espiritual. No somos obra terminada. No lo somos. Mientras estemos en este cuerpo, no somos obra terminada. Por eso tente paciencia. Tente paciencia, sí, pero también busca mejorar. No significa: bueno, como no soy obra terminada, pues la voy a vivir al suave. No significa eso. No significa eso. Porque Dios merece un esfuerzo, sí o no. Amén. Se merece nuestro mejor esfuerzo, sabiendo de antemano quien produce en nosotros todo buen deseo y toda capacidad es Dios mismo. Es el mismo Espíritu Santo. Que si Él pone el deseo y pone la capacidad, lo menos que podemos hacer nosotros es poner las manos a la obra, ¿sí o no? Amén. Lo menos que nosotros podemos hacer. Entonces, Él va a comenzar la buena obra. ¿Y cuándo? Cuando sea el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Pues cuando salgamos de este cuerpo. Y hay dos formas de estar en el día de Jesucristo. Una, cuando tú te mueres. Hasta ahí llegó. Tu espíritu, alma, sale de tu cuerpo queda allí. Y ya no puede hacerte más daño. Ahí quedó el pecado. Y la otra es que Cristo viniera y estando tú vivo. Todo aquel que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal participará de lo que la Biblia llama arrebatamiento. Otros le llaman rapto. A mí me gusta más la palabra arrebatamiento. Rapto es una palabra transliterada del latín. Rapio, rapto. Y la palabra arrebatamiento fue traducida al latín de esa forma, que es sacado con fuerza, arrebatado con fuerza significa eso. Y ese es el día de Cristo también. O sea, tu cuerpo desaparece y Dios te da un cuerpo nuevo. La persona que esté muerta el día del arrebatamiento, pues va a resucitar con un cuerpo nuevo, que es la otra etapa que no vamos a entrar todavía ahorita.
Pero es importante que tú lo veas y entiendas. Y que también veas esto. Tienes suficiente trabajo para ti, en tu vida, para que te andes fijando en el trabajo que otro está haciendo en su propia vida. Amén, hermano. Amén. Hoy no oí amén. Tuve que pedirlo. Amén. Amén. Tengo suficiente trabajo en mí como para estarme fijando en el trabajo de otro. Suficiente. Y es mucho, sí o no. Por es que Cristo dijo, ¿verdad? Primero quítate la basurita que tienes en tu ojo y vas a poder quítate el tronco que tienes en tu ojo para poderle quitar la basurita que tiene el otro en su ojo. O sea, trabaja primero en ti mismo. Porque tú vas a dar cuenta de ti, no del otro. Cada quien dará cuenta a Dios de sí. Pero eso es importante que usted se siga empapando a diario de la presencia de Dios. Se siga empapando a diario del Espíritu Santo. Porque es la única forma en que usted puede ir perdiendo el poder que el pecado tiene sobre usted. No existe otra forma. No es ayuno, no es vigilia, es presencia del Espíritu Santo en usted. Eso significa buena comunión y buena predisposición a vivir como Dios quiere. Amén. Buena predisposición. ¿Por qué? El Espíritu Santo no se va de su vida. Pero usted decide si le hace caso o no le hace caso. Así de simple. Usted lo decide. No le ande echando culpa al diablo. Es que el diablo me engañó, este diablo mentiroso. Ay, que me echó zancadilla. No, mi hermano. La decisión es de usted. En ningún momento Satanás le va a torcer el brazo a usted para que usted haga lo que él quiere que haga. ¿O sí? Pero no le tuerce el brazo. La decisión al final es de nosotros. Por consiguiente, es importante que nosotros entendamos que mientras estemos en este cuerpo, tenemos dos naturalezas. Y a las dos no se les puede satisfacer. Pero cuando tú obedeces a una, contrarias a la otra. Así de simple. Y es tu decisión. Es tu decisión. Vamos a ver otro texto. ¿Verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Oye, ya apareció. Aleluya. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Santificación por el Espíritu. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres santo, porque eres puesto aparte. Dios te saca de las tinieblas a su luz admirable. Cambias de posición. Te apartó del mundo, te puso en otro lugar para que tú le sirvas y le adores. Eso significa santo. La santificación es el proceso en el cual el Espíritu Santo te está ayudando a ti a sacudirte el dominio que todavía el pecado tiene sobre ti. Ese es el proceso de santificación que va a durar toda la vida. Y el proceso de santificación puede tener altos y bajos. Altos y bajos, como una montaña rusa. Porque está sujeto a nosotros que somos imperfectos. El Espíritu Santo está dispuesto a podernos dar eso. Y muchas veces nuestra intención es esa. Por eso que Jesucristo dijo cuando estaba en Getsemaní con los discípulos: el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. Entonces, en esos altibajos, muchas veces nosotros pedamos bajones por nuestro estado emocional. ¿O no? Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Pero por qué? No tengo ganas. No sé. Amanecí deprimido. Es que el sol no sale. No me habló la Julia. No hay ninguna Julia aquí, ¿verdad, hermano? Ya me estoy metiendo en lío. Estamos sujetos a la emoción humana, al conflicto humano. Y en un pequeño descuido podemos estar, pero casi tocando el cielo. Y en cuestión de 30 o menos, 30 minutos, podemos estar tocando el piso.
¿O me equivoco? Entonces, depende de muchas cosas en ese sentido lo que es la santificación. Lo importante es que la salvación no la pierdes cuando pegas el toboganazo para abajo. No pierdes el ser santo porque fuiste escogido. Y esa posición en Cristo no la vas a perder nunca. Pero sí es importante que reconozcamos que por estar sujetos todavía en este cuerpo que es imperfecto, podemos deslizarnos. Y la santificación se estanca. Se estanca. Y hay quienes que pueden poner hasta freno de mano por un buen tiempo y no buscar nuevamente estar arriba. Se conforman y se acomodan a la situación que entró, a la que se presentó. Y por eso usted va a encontrar mucho cristiano verdadero que pecó y se quedó allí. Le gustó. Ya sea fornicación, adulterio, borrachera, lo que sea. Y se quedó allí. Su proceso de santificación se estancó y retrocedió. ¿Por qué? Porque su carne lo está gobernando. No es el Espíritu Santo. Una persona que cae a ese nivel no lo está gobernando el Espíritu Santo. ¿Se fue el Espíritu Santo de su vida? No, la Biblia no habla de que el Espíritu nos abandone, el Espíritu Santo. Pero sí se queda callado. Cuando tú insistes en desobedecer, y son conceptos que vamos a ver más con contextos, ¿verdad? Donde dice, no contristéis al Espíritu. Eso es contristarlo. Cuando tú lo desobedeciste al Espíritu Santo, obedeciste la carne, y si te retienes allí, va a llegar un momento en que cauterizas la voz del Espíritu Santo. Quemas esa comunicación, el Espíritu Santo va a quedar callado. Él va por un tiempo a presionarte y a decirte, no lo hagas, pero si tú sigues en las mismas, se va a quedar callado. Igual que nosotros como padres. ¿Cuántas veces tú le has advertido a un hijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto? Y te cansas de estárselo diciendo y el hijo sigue lo mismo. Te digo, ok, ves, dale viaje. Es lo que hace el Espíritu Santo. No te abandona en el sentido de irse de tu vida, pero te quita el respaldo para vivir. Te quita el respaldo para vivir, sí. No se va de ti, no, porque esa es promesa de Dios. Esa es promesa de Dios de estar en nosotros. El Espíritu Santo en nuestra vida está para garantizar que somos salvos, amén, pero también para ayudarnos a caminar en santidad. Entonces tenemos que aprovechar ese recurso, porque por nosotros solos no podemos. No podemos. Israel iba detrás de una ley sin fe, sino por obras, por hacer, por buscar agradar a Dios. Y nunca pudieron. La Biblia es clara en decir que nadie pudo. Por eso es que Romanos dice, porque no hay justo ni siquiera uno. O sea, por nuestra propia energía, por nuestra propia fuerza, no se puede. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder caminar a diario. Y mientras más va caminando la vida, más energía de Él necesitamos. ¿Por qué? Porque la vida a diario se va complicando más y más y más. Porque el mundo nos es contrario. Nuestra carne misma es nuestro peor enemigo. Y Satanás siempre está dispuesto a echarnos zancadilla. Siempre. Es una lucha que no va a terminar mientras estemos en este cuerpo. Por eso es importante siempre rendirnos a diario a la voluntad del Señor. Y decirle al Espíritu Santo, Señor, aquí estoy. Aquí, para que tú hagas conmigo conforme a lo que tú desees. Y dame la capacidad de obedecerte. Dame esa capacidad a diario, a diario, a diario. Para cuando venga el estímulo, llamado tentación a tu vida, tú puedas resistir ese impulso que muchas veces es duro y grave en la vida del ser humano. No hay otra forma de luchar la vida espiritual. Solo agarrado de Dios, pidiendo poder al Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Que Dios te bendiga. Agárrate de la mano del Señor y entiende y tente paciencia, pero corre, ¿verdad? La vida cristiana es en continuo movimiento. No te detengas y no te detengas. Que Dios te bendiga.